Les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Les invitamos a que si este mensaje es de bendición a sus vidas, puedan compartirlo con sus amigos, con sus contactos, y que de igual manera puedan suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que puedan llegarles todas las notificaciones de todos los mensajes, todos los fines de semana, ¿sí? En la noche de hoy vamos a estar compartiendo la segunda parte del mensaje del culto pasado. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llamaba? Bueno, ahí ven. ¿Cómo se llamaba el mensaje? ¿Cómo? Intencionales. Así que ahora se viene Intencionales 2, ¿sí? Y quienes nos están viendo a través de YouTube, está la prédica en el canal, así que lo pueden buscar para verlo. Resumiendo de alguna manera lo que hemos visto el culto pasado y lo que hemos estado compartiendo un poco, estuvimos viendo la vida de Nehemías, ¿sí? Y el desafío de reconstruir muros que se habían roto por las guerras, ¿sí? Por las batallas que tuvieron. La ciudad de Jerusalén había sido asediada, atacada, los muros se destruyeron. Entonces en Nehemías surgió esta iniciativa de reconstruir lo que se había roto. Entonces empezó a movilizar el pueblo y empezaron a reconstruir. Estuvimos hablando un poco de las estrategias que tiene el enemigo para atacar, ¿sí? Las que tuvo ahí con Nehemías y haciendo un paralelismo con nosotros, lo que tiene en contra de nosotros. La manera en que el enemigo nos ataca, las que vimos en el culto pasado, por ahí son de las más visibles. Pero en esta noche yo quiero ser muy profundo en esto, y es algo que Dios estuvo ministrando en mi vida de una manera tremenda en el día de hoy. ¿Vieron cuando siempre digo esto de que lo que yo comparto, siempre lo que yo predico, Dios lo utiliza para probarme después a mí, ¿sí? Y durante la semana Dios me pone las pruebas para probar eso que yo compartí durante el fin de semana. Entonces Dios me dice, bueno, ¿te acordás lo que compartiste? Bueno, ahí está, aplicalo a tu vida. Y es un ejercicio muy fuerte para mí. Y lo que vamos a estar charlando hoy, compartiendo hoy, tiene que ver un poco también. Vamos a continuar con la vida de Nehemías, pero vamos a irnos al capítulo 6, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito. Nosotros estamos... ¿Alguien se acuerda cómo es el lema de este año? Año de... ¿Cómo? Restauración, bien ahí. Año de restauración, ¿sí? Dios está restaurando la iglesia. Dios está restaurando nuestras vidas, está restaurando los matrimonios. Dios está haciendo cosas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios está restaurando. Y no es coincidencia que este mensaje tenga que ver con la restauración de muros, con la reconstrucción de muros. Por eso es importante que en nuestras vidas tengamos esto en cuenta, de que lo que está pasando este año, aunque sea difícil, es parte de la restauración de Dios con nuestras vidas. Amén. Muy bien. Por tal motivo, ya que estamos en un año de restauración y en este caso con este mensaje de reconstrucción, debemos conocer absolutamente todas las estrategias enemigas para construir defensas aptas para recibir cualquier ataque. El domingo pasado estuvimos viendo algunas estrategias que tiene el enemigo, ¿sí? Con cuestiones mucho más visibles y prácticas, pero hoy vamos a meternos en profundidad a un ataque o una estrategia que utiliza el enemigo que es muy silenciosa, pero que ¿saben qué? Es de los peores ataques. Y es cuando el enemigo ataca de adentro hacia afuera. En el culto pasado estuvimos viendo cómo los enemigos de los judíos estaban planificando atacarlos, ¿sí? Con sus ejércitos. Pero en este caso, cuando se dieron cuenta los enemigos que no podían derrocarlos a los judíos, buscaron otra estrategia mucho más sigilosa, pero que es mucho más destructiva, y buscaron destruir al pueblo de Dios de adentro hacia afuera. Así quiero que entiendas que los peores ataques y los más efectivos son los que vienen de adentro, ¿sí? Y de adentro me refiero de adentro de la iglesia, adentro del matrimonio, los que son de adentro hacia afuera. Y con estos ataques internos, el enemigo quiere desestabilizarnos para que nos empecemos a derrumbar. Yo tengo, por ejemplo, para tumbar, si yo quiero demoler una estructura,
yo puedo ir con grúas y empezar a destruirlo desde afuera, pero una de las mejores formas de que una estructura se venga abajo es que los hierros de las columnas empiecen a oxidarse. Y tarde o temprano, en un determinado momento, la estructura colapsa. Fue algo silencioso. Quizás fue por acción del agua, por acción de la humedad. Los hierros van oxidándose. Llega un momento que pierde la resistencia y todo lo que se ha construido, sin hacer mucho ruido y escándalo, se viene abajo. Y si uno busca en YouTube, puede ver de edificios enteros que de la nada las cámaras de seguridad estaban captando todo normal, un día normal, y de pronto se viene abajo. Porque estructuralmente estaba mal. Y el diablo se fija y busca la manera de desestabilizarnos por dentro para que colapsemos hacia afuera y que nos caigamos. Vamos a ir a Nehemías 6. Y dice lo siguiente, versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, esto lo está narrando Nehemías, dice, cuando los enemigos oyeron lo que estaba pasando, oyeron que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Es decir, habían construido la mayoría, ya habían cerrado todas las grietas, absolutamente todo, solamente quedaba poner las puertas. Prácticamente estaba terminado el muro. Dice, cuando ellos oyeron, cuando ellos se dieron cuenta, y quiero que prestes atención en esto, el enemigo del pueblo de Dios vio que sus estrategias anteriores fracasaron, porque el muro estaba a punto de construirse. Cuando el diablo ve que no te puede tumbar con lo que había probado, va a cambiar las estrategias, porque no se rinde. Y como yo le dije el culto pasado, su único objetivo y su intención es tumbarte, es destruirte, es destruir tu matrimonio, es destruir tu familia, destruir tu vida y destruir la iglesia. Por eso cuando el enemigo ve que algo que aplicó no funciona, va a cambiar la estrategia. Dice versículo 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, dice Nehemías, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Ellos dijeron, vamos a citarlo a Nehemías. De pronto pasaron como de una actitud de amor-odio. Al principio querían atacarlo y de pronto dicen, vamos a juntarnos a charlar. Si vemos geográficamente, este lugar que narra en la Biblia quedaba aproximadamente unos 40 kilómetros. El objetivo de los enemigos era que cuando Nehemías accedía a la petición de ellos e iba al encuentro de los enemigos, era emboscarlo, matarlo, agarrarlo. Por eso es que el enemigo cambió las estrategias y decidieron destruirlo de adentro hacia afuera. Fueron por su líder. Ellos sabían que la manera de destruir el pueblo de Dios y todo lo que estaba pasando era ir por su cabeza, que en ese momento era Nehemías. Y dice el versículo 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Y presta atención en esto. 4 veces los enemigos le dijeron, pero Nehemías, vení, queremos charlar con vos, queremos hablar con vos, queremos llegar a un acuerdo. Nehemías sabía y podía discernir de que algo no andaba bien y que el objetivo del enemigo era tumbarlo. Por tal motivo, cuando los enemigos se dieron cuenta que ya no había manera o forma de traerlo a él, dice lo siguiente, que envió con su criado una 5ª vez una carta abierta en su mano. ¿Qué significa una carta abierta? Vamos a entrar un poquito a la cultura de ellos. Todas las cartas que se enviaban, cartas oficiales, siempre estaban enrolladas y tenían un sello para que cuando llega al destinatario la carta, uno tenía la seguridad de que esa carta no se abrió en el camino. Ahora, si venían con una carta abierta, era una señal de ofensa, una señal de humillación. Y Nehemías entendía y conocía la cultura persa en la que él estaba en ese tiempo. Entonces entendía que esa carta abierta no era una coincidencia,
porque en la carta abierta decía lo siguiente, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarse, y que por eso edifican tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey de ellos. Y que has puesto profetas para que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡ay, rey de Judá! Y ahora serán oídas al rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Lo que ellos decidieron hacer es decirle: Nehemías, ya que vos no venís con nosotros, dicen por ahí que tu objetivo con el muro es rebelarte contra el rey de Persia, que era quien los gobernaba en ese tiempo, rebelarte contra el rey y ponerte a vos como rey. Y que tus profetas empiecen a decir: Nehemías el rey, Nehemías el rey. Lo que ellos querían, los enemigos, era darle miedo. Querían ponerle una posición de preocupación, de miedo, de frustración con mentiras, con inventos. Querían amenazarlo de afectar su reputación. Para la cultura persa, si Nehemías pensaba en rebelarse contra el rey automáticamente iba a caer arriba de Nehemías. Por eso el objetivo de los enemigos era decirle: Nehemías, si vos no haces lo que nosotros te pedimos, vamos a hablar mal de vos. Vamos a difamarte por todos lados. Porque dicen las naciones, dicen por ahí, dice la vecina: ay no, me dijo el hermano. Y de esta manera, como querían difamarlo a Nehemías en muchas oportunidades, y acá vamos dentro de la iglesia, nos autodestruimos entre nosotros, porque muchas veces empezamos a inventar cosas que no son ciertas con tal de afectar a un tercero. A veces pasa dentro de la familia que se inventan cosas con el único objetivo de difamar a alguien más. A veces pasa dentro de la empresa, dentro del colegio, donde nos estamos moviendo, que se inventan cosas. El enemigo lo que quiere es traerte miedo, angustia, ansiedad, incertidumbre, preocupación. Ese es el objetivo del enemigo cuando a vos te llegan a los oídos una cantidad de cosas que se dicen por ahí. Y que quizá vos preguntás: ¿pero quién dijo? Alguien. Porque en muchas oportunidades son mentiras. Y a veces porque tenemos miedo de que nos difamen o no nos gusta que hablen a nuestras espaldas y nos preocupa eso, nos angustiamos. Y cuando nosotros como hijos de Dios nos angustiamos por lo que otros están diciendo o por las amenazas del enemigo, cuando nosotros no tenemos contacto con el enemigo, cuando le decimos al diablo no a las invitaciones que él nos hace, él empieza a decirnos: ¿no querés venir? Pero ¿sabés qué? Se anda diciendo por ahí, se anda hablando por ahí de tu pasado. La vecina me contó lo que vos hiciste cuando vos eras adolescente. Muchas veces pasa esto, y a Nehemías le estaba pasando esto, de que había gente, sus enemigos, lo amenazaron con que iban a difamarlo. ¿Para qué? Para afectarlo emocionalmente, de adentro hacia afuera. Iglesia, si nosotros colapsamos emocionalmente porque no entendemos para qué estamos o a dónde vamos, vamos a colapsar. Cuando nosotros escuchamos voces que no son la de Dios, colapsamos. ¿A quién no le hace mal cuando nos enteramos cosas que hablan de nosotros? A mí me hace re mal. Y si hay algo que a mí me molesta olímpicamente y saca la peor carne de mí, es eso. Pero si yo no tomo la decisión de entender que todo eso que se dice y que a mí me afecta, justamente es con este propósito de que me afecte. Si yo no logro captar eso, si no logro captar de que estas cosas el enemigo permite que lleguen a mí para que yo me derrumbe, si yo no entiendo eso y no tengo bien en claro hacia dónde voy, tarde o temprano termino quebrantándome emocionalmente de adentro hacia afuera, colapsando. Y en muchas oportunidades me tiré al piso y yo le decía: Señor, ¿por qué están diciendo eso de mí si yo no hice eso? ¿Por qué están hablando eso de mí si yo nunca lo hice? O nunca lo hice con esa intención.
¿Cuántas veces hacemos cosas con buenas intenciones y por afuera se tergiversa todo? ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Y cuánto nos pasa dentro de la iglesia? ¿Cuánto nos pasa dentro de la familia? Pero acá viene algo tremendo. Y escucha lo que dice Nehemías, versículo 8. Entonces envié yo a decirles, a responderles ante esa amenaza: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías entendía que las voces que se levantaban eran de bronca, de envidia, porque ellos pensaban, como veíamos el culto pasado, decían: estos debiluchos de los judíos, ¿qué van a levantar una muralla? Y para sorpresa de los enemigos, las murallas se estaban levantando. Entonces Nehemías entendía de que ahora quien iba a fortalecer sus manos era Dios. Y presta atención con esto. Los enemigos buscaban desviarlo de la obra, pero no pudieron porque Nehemías estaba enfocado. Sabía dónde iba. Al igual que vos y que yo, necesitamos estar enfocados, saber a dónde vamos, a dónde estás yendo, cuál es tu dirección. Cuando nosotros no sabemos a dónde vamos o no tenemos en claro, es probable que todo lo que venga del exterior nos afecte emocionalmente para derrumbarnos. Pero cuando entendemos a dónde vamos y a dónde nos dirigimos, las cosas cambian. Y escuché esta frase que la leía hoy en cuanto a estos pasajes y me impactó. Toda tentación a desviarnos del deber debe estimularnos al deber. Es decir, todo lo que quiera desviarte en tu vida y sacarte del foco de donde tenés que ir, a vos debe potenciarte para ir con más fuerza hacia ahí. ¿Por qué esto? Porque Nehemías, en vez de frustrarse, dijo: Señor, fortalece mis manos. Su oración en ningún momento fue: Señor, líbrame de lo que están diciendo, líbrame de los comentarios, líbrame de la murmuración, líbrame de lo que piensan los demás. No, dijo: Señor, fortalece mis manos para la obra. Esa fue su oración y esa debe ser tu oración y mi oración en este tiempo. Señor, aunque se esté hablando, aunque haya gente que se levante contra mí, yo estaré confiado. Fortalece mis manos para la batalla, fortalece mis manos para la obra. Es necesario que como iglesia digamos: Señor, fortalece nuestras manos para la obra. No, pero se levantan y están diciendo esto, están diciendo aquello. Fortalece nuestras manos, seguimos enfocados. Y el estar enfocados es ser intencionales, es saber dónde vamos. En vez de orar para que Dios nos libre de las batallas, empezá a orar para que Dios te fortalezca. Empezá a pedirle al Señor: Señor, fortalece mis manos en el matrimonio, fortalece mis manos en la familia, fortalece mis manos en el laburo, en el trabajo, en los estudios. Porque es fácil decirle: Señor, líbrame, sacame de donde estoy. Pero quizás también Dios nos permite afrontar esto para que hayan cosas en nuestras vidas que sean procesadas. Continúa diciendo versículo 10. Y acá vamos a entrar a otra cuestión que pasa muchas veces dentro de las iglesias. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, unos nombres raros, ¿no? Porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, dice Nehemías, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Ha de esconderse un tipo como yo en el templo? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat, es decir, los enemigos, lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer, así y que pecase y le sirviera de mal nombre
con que fuera yo infamado. No todos los que vienen en nombre de Dios traen una verdadera revelación de Dios. Nehemías, después de haber lidiado con los enemigos de afuera, con lo que se decía que iban a hacer, ahora tenía que lidiar con cuestiones internas. Uno de los profetas dentro del pueblo, una de las personas que tenían en teoría revelación divina, fue sobornado para profetizarle cualquier cosa a Nehemías, llevarlo dentro del templo y de esa manera afectar su vida. Pero ¿saben qué? Nehemías fue sabio, tuvo discernimiento. Por eso es que tenemos que entender de que, reitero y valga la redundancia, tenemos que tener cuidado de a quienes escuchamos. No todos los que vienen en nombre de Dios traen verdaderamente lo que Dios quiere para tu vida. No todos están alineados a la visión. No todos tienen puesta la camiseta. No todos están comprometidos. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo como cristianos en donde nos damos el lujo de profetizar cuanta cosa haya en nuestro corazón, siendo el 95.5% cosas emocionales y no de parte de Dios. Muchas veces se sueltan palabras, muchas veces se vienen con cosas de afuera, de adentro, pero tenemos que ser sabios a la hora de escuchar. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Es necesario que tengamos discernimiento en este tiempo. Y reitero, no todos los que formamos parte de la iglesia, no todos los que tenemos o estamos alineados a la visión, o tenemos puesta en serio la camiseta, o estamos dispuestos a poner manos a la obra aunque hayan batallas. Porque es muy fácil decir, no, las cosas no están funcionando, las cosas no están saliendo como a mí me parece, y dar portazos y de alguna manera es seguir en nuestra zona de confort y queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Pero son pocos los que dicen, a pesar de lo que está pasando, pongo manos a la obra. Son muchos los matrimonios que hoy en día dicen, el problema es muy complicado, vamos a cortar acá, terminemos acá, ya no sirve de nada continuar. Son pocos los que dicen, manos a la obra, todavía hay mucho por conquistar. Hay muchos jóvenes y adolescentes que se echan para atrás con sus carreras universitarias, con sus estudios, no, porque ya estoy cansado, ya no puedo, son muchas las batallas, no, están hablando de mí, o el profesor me tiene entre ceja y ceja. Son pocos los que dice, a pesar de lo que estoy viviendo, me pongo a la brecha y manos a la obra. Estamos en un mundo facilista. Estamos en un mundo en donde queremos todo express, rápido, y si no funciona así lo descartamos. Pero Dios está necesitando hijos que pongan manos a la obra, que sean intencionales con sus acciones, que se alejen del chisme, que se alejen de la murmuración, hijos que marquen la diferencia, hijos que sepan a dónde van. Y escucha lo que dice el versículo 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. En 52 días el pueblo de Dios terminó una muralla. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Estaba leyendo comentarios bíblicos y decían de que los arqueólogos que estuvieron investigando esa muralla, ¿sí?, que empezaron a investigar esa muralla, se sorprendían de que en 52 días se haya terminado algo que mínimamente tendría que haberse terminado en años. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque ellos no permitieron que lo que pasaba con sus enemigos los amedrentaran y les hagan bajar los brazos. Y déjame decirte esto, si vos le das cabida al enemigo, la obra en tu vida va a demorar años. Si vos escuchás a Dios y pones manos a la obra
se da enseguida, porque Dios es quien te está respaldando. Si vos sos intencional con tus acciones en tu matrimonio, si sos intencional con tus acciones en tu familia, aquí en la iglesia, como hijos de Dios, en el trabajo, la obra se va dando, porque Dios quiere activar, Dios quiere hacer cosas. Cuando el pueblo se une y es intencional en sus acciones, Dios los respalda. El muro fue construido en tiempo récord porque en su mayoría estaban unidos. Los muros van a ser reconstruidos con o sin guerra si hay un pueblo unido, si hay un pueblo que se levanta frente a lo que se dice, si hay un pueblo que se levanta contra los ataques del enemigo. Y ojo, aclaro, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, no es contra tu suegra. Me miran serio, che, ¿eh? No es contra esa vecina, no es contra ese hermano o esa hermana en la iglesia. No. Nuestra lucha es contra Satanás y lo que él está queriendo hacer, muchas veces a través de personas. A las personas hay que amarlas, pero hay que entender de que el enemigo no va a esperar un segundo. Él no va a perder tiempo, Él es intencional. Por eso es hora que como iglesia seamos intencionales para que este año sea un año de restauración. El quedarnos sentados a esperar que venga la restauración va a ser algo que va a durar años y años y años. El quedarnos sentados esperando a que los dardos del enemigo vengan a nuestro ataque va a hacer que la obra tarde años. Pero cuando hay un pueblo que se para en autoridad y pone manos a la obra y es intencional, las cosas suceden. ¿Y sabes qué? Tu accionar, tu intencionalidad va a hacer que el enemigo, como dice en este versículo, tema. Así como las naciones temieron frente al pueblo de Dios, el enemigo va a temer porque está viendo en vos un hijo y una hija que se levantan con manos a la obra. ¿Te cuesta tener una relación con Dios? Levántate en autoridad. ¿Te cuesta llevar adelante una relación matrimonial estable? Manos a la obra, charlar, ponerse de acuerdo, palabras de afirmación. Es necesario que seamos intencionales para que las cosas cambien. Y no descuidemos los ataques internos, porque los ataques más sigilosos a veces son los peores. Y a toda la gente que nos está viendo a través de YouTube y de las redes sociales, quiero animarles a ponerse manos a la obra. No permitas que lo que la gente dice de vos te tire abajo. No permitas que lo que la gente piensa de vos te tire abajo. Recordá que Dios es quien respalda tu vida.